Ah, ok, listo. Entonces, yo creo que ya estamos listos. Vamos a comenzar. Eh, de nuevo, pues agradecerles por la invitación y vamos entonces ya a nuestro curso. Bueno, en este tiempo vamos a conversar básicamente de cinco cosas, como son unos aspectos generales al respecto de este tipo de estructuras de muros de concreto reforzado. Vamos a mencionar algunas de las principales patologías que se presentan en estos edificios durante la construcción y después de la construcción. Vamos a hablar algo acerca de los fundamentos de diseño. Nadia me comentaba que eh, contamos con la participación de algunos ingenieros también calculistas que me pueden ayudar para ampliar el conocimiento en esta parte de los diseños, que lo vamos a mirar desde el punto de vista del reglamento NSR 10 y también haciendo un símil con el reglamento ACI 31819. Después vamos a mirar algo sobre el nuevo enfoque de diseño planteado eh, para disminuir la vulnerabilidad en este tipo de edificios. Eh, y finalizamos con algunas conclusiones y recomendaciones. Si tienen de pronto alguna pregunta, como decía la ingeniera Nayib, pueden levantar la mano y pues las resolvemos de una vez. Los sistemas de los muros de concreto en Colombia se han vuelto muy populares dentro de todos los constructores porque permiten de una manera muy ágil, muy rápida, poder entregar unos apartamentos a los compradores con unos costos relativamente bajos y obviamente con unas ventajas muy grandes desde el punto de vista estructural. En casi todas las ciudades del país el sistema se ha popularizado y yo creería que va a seguir siendo así por algún tiempo, mientras los reglamentos no lo hagan muy estricto y de pronto lo lleven al lado de la parte de la no economía para el constructor. El sistema lo han denominado muchos constructores como un sistema industrializado. Y es industrializado porque permite que se estandaricen muchos procedimientos durante la construcción, mediante el uso de unas formaletas generalmente propias de los constructores grandes. eh, Ellos empiezan a optimizar los tiempos y los consumos de los materiales en la construcción de estos edificios que generalmente, y en la mayoría de los casos, y en las ciudades donde uno ve este tipo de construcciones, están para unos edificios de baja y mediana altura. Estamos exceptuando Bogotá, donde llegamos a 19, 20, 21 pisos, o sea, llevando al límite la cantidad de pisos en este sistema estructural, pero es muy común verlos en baja y mediana altura, de 8, 12, 16 pisos. La aplicación más directa es la de las viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social. Ahí es donde se han vuelto mucho más populares estos sistemas de construcción de muros de concreto. Tienen una gran ventaja y es que al ser tan rígidos es fácil controlar los desplazamientos, con ello las derivas. Adicionalmente, en la construcción, los costos salen relativamente bajos. El resultado de todo esto, al final, es tenemos unas construcciones seguras, si bien diseñadas y bien construidas. Tenemos un alto volumen de viviendas para entregar con unos costos bajos para los futuros propietarios y generando una alta rentabilidad para el constructor. De ahí que por todos estos cinco o estos cuatro puntos sea muy utilizado el sistema en Colombia. ¿Cuál es la meta que se tiene cuando se trabaja con este tipo de estructuras? Desde el punto de vista estructural, es encontrar el mejor desempeño. El mejor desempeño quiere decir la menor vulnerabilidad ante una amenaza existente. Recuerde que entre amenaza y vulnerabilidad hay una diferencia. La amenaza va a estar ahí, la vulnerabilidad la podemos manejar nosotros. ¿Y cómo la empezamos manejando? Primero, mediante las formas tradicionales de diseño y con el debido cumplimiento de las normas, tanto de diseño y de construcción, pues vamos a llegar a unos resultados buenos. Adicionalmente está la experiencia que se obtiene muchas veces
debido a los inconvenientes que se han tenido en obras pasadas, mediante el estudio de patologías y vulnerabilidades típicas del sistema, ya sean propias o de otros lugares. Y por último, innovando en nuestros diseños. Obviamente, pues bajo los lineamientos de la norma con sus mínimos, pero buscando la innovación. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras estructuras sean menos vulnerables, especialmente ante los efectos sísmicos, que son los que más cuidado debemos tener en Colombia? En las imágenes, pues tenemos unos muros, unos muros ya vaciados. Este es con barras, esto es en un primer piso. Eh, es más o menos el sistema típico en 12 centímetros, entre 10 y 12. Hay constructores que piden 8 centímetros. De eso hablaremos de pronto más adelante. Tenemos un armado de un muro con unos elementos de borde, en este caso con dos layers de refuerzo y barras. Tenemos otra donde se utiliza el refuerzo electrosoldado y estas cositas verdes que no es que nos gusten mucho, no funcionan como refuerzo, pero que nos la tenemos que aguantar, y las tuberías que nos dejan dentro de los muros. Y este parecería más un machón de muro que otra cosa. Hablábamos de la experiencia por los problemas que nos pueden estar sucediendo en estructuras anteriores o en otros países, en otras zonas. Eh, Todos estos sismos que les estoy mostrando, en este caso 5 con diferentes magnitudes en diferentes épocas, han sido una escuela para aprender a desaprender, para poder tener inclusive el atrevimiento de modificar reglamentos para mejorarlos, buscando que estas cosas que se presentaron en estos sismos no se vuelvan a presentar. De ahí que todas las actualizaciones de las normas siempre son mucho más pesadas, mucho más fuertes, cosa que no les gusta a los constructores, pero que siempre va a redundar es en la seguridad de las personas que viven ahí. El sismo en Chile en el 2010, con una magnitud de 8.8, fue una escuela grande para las modificaciones de la 6, 3, 18 y 19. De ahí, debido a que ese sismo eh, hizo tantos daños en este tipo de estructuras, permitió que se pudieran tomar muchas medidas para actualizar el ACI 318 y 19. Otros sismos en Nueva Zelanda, de pronto, que ya es no tanto por el lado de los edificios muros de concreto, sino en generalidad todas las estructuras que había de mediana altura. O en Turquía, en el 2023, que tanto escuchamos también, que todavía hay mucho por estudiar. COVE uno anterior, pero que siempre nos ha dado mucha historia, el de Estados Unidos en Norwich. Es decir, al final todos, cada día estamos aprendiendo con los sismos que están ocurriendo y con los daños que nos producen en nuestras estructuras. ¿Para qué? Para poder sacar unos códigos o unas normas que vayan muy enfocadas a la seguridad de las personas, evitando siempre el colapso. Pues esa es la base principal de todos estos códigos, la salvar vidas humanas. En segundo lugar, y ahora ya se están hablando, se están implementando en los códigos, el tema de cuidar también con algo la economía, como muy somero, pero ya estamos pensando en eso, ya no hacer unos edificios que simplemente la persona o las personas que estén habitándola salven la vida, pero que haya que demolerlos, sino que ya estamos pensando en otro tipo de medidas. Eh, pues les recuerdo que nuestra norma, la NSR 10, es una adaptación de la norma 6318-19, obviamente es una adaptación autorizada, tiene algunas modificaciones. Estamos próximos a salir con una nueva norma. Este documento de la ICI 24, que son 4 tomos, es básicamente la que sería nuestra norma, simplemente que tiene que ser primero adoptada como ley. Como publicidad para la comisión asesora, ellos han estado ya ofreciendo estos 4 tomos que para salir solo hasta abril. O sea, estamos en una preventa todavía. Hay mucha expectativa de lo que puedan tener las nuevas normas, aunque en algunas conferencias, el doctor Viedo de ahí de Medellín, por ejemplo, ya ha expuesto algunos puntos de modificaciones que se han tenido en la nueva norma. Así como Colombia, también Perú, Chile, Ecuador, nos basamos en la norma de la 631819. Es 31819 y una parte de la ACE, pero básicamente la 631819. Ingeniero Jorge, disculpe que lo interrumpa. ¿Podrías darle acceso a varios participantes que están solicitando?
Ahora Gracias. que sí, apenas encuentre dónde es que le doy el acceso. mm, un segundo. Donde están participantes, hay un menú que se despliega a la izquierda y, o a la derecha, no sé. Y allí, Dale. Sí, yo creo que ya le di a 3 personas que entraron. Muchas gracias por el aviso, señora. gracias a usted. Bueno, entonces, eh, les estaba comentando sobre estas actualizaciones y cómo los desastres o los problemas que se han tenido en siglos anteriores han sido una escuela para la generación de estos códigos. En- ¿Qué pasa con este tipo de estructura, los muros de concreto reforzado? Eh, yo diría que entre todo lo que pueden encontrar, los problemas que se le pueden encontrar a este tipo de estructura, todos los podemos encasillar en 6 puntos. Algunos son comunes a otras estructuras, tal vez típicos por el material que se utiliza, pero son básicamente estos 6. Primero sería que se presenten fisuraciones en los muros. El segundo, que se presente un desprendimiento del recubrimiento del concreto que está protegiendo el acero. En estos muros delgados es muy común. Fallas en las conexiones entre los muros y las losas. Fallas de portante en zonas críticas, degradación en el concreto, las patologías típicas del concreto. Aquí me devolví, pues debía haber arrancado con el 4, para el efecto da lo mismo. Y pandeo de los muros delgados. Aunque no es tan común el pandeo, porque nosotros tenemos unos coeficientes de estabilidad eh, muy bajitos, lo que nos indica inclusive que no hay necesidad de aplicar efectos P delta, eh, pero si no hay un detallamiento adecuado, sí vamos a tener problemas con los pendeos. Esas fisuraciones, por ejemplo, son fisuraciones que se dan en la época de la construcción con las retracciones, es básicamente en el fraguado del concreto. También se dan pues por cargas excesivas, cuando no, el detallamiento no es adecuado, y por los efectos sísmicos que siempre nos dejan marcadas nuestras X o las fisuras inclinadas tan comunes en este tipo de estructuras. Eso es lo que tiene que ver con la fisuración. En las fotografías, algunos edificios ya terminados, donde se encuentran fisuras, esta es una fisura muy simpática, pareciese como de torsión, está al lado de un vano, esta es la puerta de un apartamento, y ahí se generaron estas fisuras en el vano. Este ya es en un antepecho, y este da otra fisura que de pronto se alcanza a ver ahí, de pronto está muy oscuro, y es en una unión entre un muro en un sentido y su ortogonal. Estas son por efectos sísmicos. El desprendimiento, el spalling que llaman, es, al final es que es un problema porque hay un recubrimiento inadecuado y hay generalmente oxidación en el acero, que hace que se aumente el volumen del refuerzo y expulse el concreto, generando esa, ese desprendimiento. ¿Qué es lo que nos genera ese desprendimiento? Primero, pues la exposición del acero, que si ya está oxidado, pues más va a quedar expuesto a la oxidación. Y la otra es que nos está disminuyendo las secciones. En este caso, por ejemplo, estos son en una parte inferior de un muro, pues podemos ver que se pierde sección en un lado que es muy crítico para el muro y es en el cortante en la parte inferior del muro. Recuerde que nuestro cortante es asumido por el concreto por la sección bruta, aquí se está perdiendo sección y adicionalmente pues el acero ya no le deberíamos estar como creyendo mucho por cómo está quedando, eh, por cómo queda expuesto y cómo ya no va a poder funcionar de la misma manera que lo habíamos pensado. Habíamos hablado también una parte que se debe al sismo, que nos genera unas fisuras en la parte superior de los muros, unas fisuras horizontales, unas son, no dejé aquí la imagen, me debía haber puesto una que es una fisura justo en el empate muro-losa. Esta se presenta más bajita, es también muy común, los primeros 10-12 centímetros, que se presente también esta fisura muy cortante sobre esos muros. Y otra, pues que sí es debido a los problemas en la construcción, donde por falta de sección, pues vamos a tener aquí una fisura sí o sí. Inclusive aquí que hay una exposición de los aceros.
Hay en otros casos que se presentan unas fisuras en estas partes superiores, en unión con la losa, y es una fisura inclinada debido también a un efecto, podríamos llamarlo de una manera muy coloquial, un efecto bombón. La losa me empuja el muro, me le genera un desgarre que hay que, deberíamos también tratar de cuidarlo. Esto no aparece en las normas, esto es más como de la experiencia, lo que nos ha salido en algunos sismos. Eh, Voy a hablar mucho de sismos en zonas de amenaza sísmica alta, tipo manizales, donde nos aparecen ese tipo de patologías. El pandeo de los muros delgados, yo creo que nosotros en Internet hemos visto muchos tipos de pandeos, esos muros o fallas por pandeo, y coincidimos en que es un problema que se presenta por falta de confinamiento del acero vertical. Eh, y esto lo han estado trabajando mucho las normas. Las nuevas modificaciones, y yo creería que la norma que vamos a tener que asumir próximamente nos va a recordar lo importante que es ese confinamiento debido de esas barras verticales en los muros para evitar el pandeo. Como les digo, se da ya para unos sismos altos, porque pues tenemos la ventaja ya como pandeo global que tenemos unos coeficientes de estabilidad grandes, es decir, tenemos muchos muros en todas las direcciones que nos ayudan para ese pandeo global. Esto hace más referencia como al pandeo local en el muro y por efectos sísmicos. Problemas en el concreto. Esto lo tenemos en la mayoría de obras, no solo en los muros de concreto. Se ve mucho pues, por la cantidad de concreto que tenemos que vaciar, pero pues son de las, yo diría, de todas las estructuras en concreto. La carbonatación, los sulfatos, la erosión, la falta de resistencia. Aquí en la imagen tenemos en un solo muro, tenemos una resistencia de 2.391 PSI y de 1.900 con una diferencia de 1 metro en el mismo muro. Eh, Esto fue un estudio que se hizo porque se encontraron unos concretos con baja resistencia, entonces se sacaron esos cilindros para mirar lo que había pasado. Esto pasa pues, en todas las horas en concreto en que puedan tener estas patologías. La carbonatación, pues se la recuerdo, ustedes han estado en unos cursos muy intensivos de patología y vulnerabilidad. En esa carbonatación se facilita que entre la oxidación en el acero. Los sulfatos generalmente en zonas muy húmedas y que generan las efloraciones, esas manchas blancas. La erosión y abrasión, que se da mucho ya es en otro tipo de estructuras ambientales, aplicación del capítulo C23 de la NSR10, pero pues que también son un problema dentro de los concretos expuestos. Razón por la cual, hago un paréntesis, cuando estemos haciendo los diseños de los muros de concreto hay que tener en cuenta que los muros que den a la fachada deberíamos darle un mayor recubrimiento al acero que, que la parte que da hacia el interior de los muros, que ha sido una práctica no muy común, pero que es una buena práctica. Y ya por último, las fallas por cortante en las zonas críticas. Zonas críticas generalmente son para los muros de concreto reforzado y con cromela NSR10, los primeros pisos. Eh, mm, Se da también cuando se utilizan lo que es mal llamado, mal llamado no, lo que es el piso blando. Cuando hay un piso que tiene una diferencia de rigidez muy grande con respecto al inferior, que a las curadurías no les gusta mucho, pero pues está ahí en las normas. Si yo puedo igualar esas rigideces, pues no tendría problema en una aprobación. Sin embargo, ya no lo utilizamos para evitar eso porque es muy complicado. O en los primeros pisos a partir de la base. Esas son las zonas como más críticas en los muros de concreto. Ahí se produce la mayor cantidad de grietas en los momentos de los sismos porque es donde los cortantes son más altos. A eso es la referencia al cortante basal, que siempre es cortante en la base y es el mayor. Con todas estas patologías, pues nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer unos diseños que empiecen a cumplir las normas para evitar lo más que se pueda lo que acabamos de describir en patología, que es una vulnerabilidad del edificio. Esas patologías al final hacen que eso, que el edificio sea vulnerable. Ahora, buenas noches. Que sea, eh, que sea mucho más evitarle la vulnerabilidad, haciendo unos diseños muy juiciosos. Entonces, pues lo primero es saber que en esos edificios es bueno tener claro que hay dos tipos de consideraciones. Unas son las consideraciones básicas de la norma y otras las especiales dependiendo de la disipación
energía que se esté trabajando. Dentro de las consideraciones básicas, pues hay unos refuerzos mínimos, unas cuantías longitudinales y transversales mínimas, que siempre se deben cumplir las dos, las consideraciones básicas y las especiales. Dependiendo del tipo de refuerzo, tendríamos entre el 0,12 y el 0,15% para las cuantías longitudinales y 20 y 25 para las transversales. Con, una, con un aspecto a tenerse en cuenta, que viene inclusive desde la CI, es que para muros con espesores mayores o iguales a 25 centímetros es necesario colocar dos capas de refuerzo. Y la separación máxima, que sí debe ser 3 veces el espesor del muro, siendo T el espesor del muro, o 450 milímetros. Recuerden que en estas separaciones es donde nosotros cuidamos el manejo de agrietamientos. Si nosotros ponemos a hacerlos muy espaciados, esperemos que van a aparecer fisuras. Pero cuando utilizamos el acero mucho más junto, pues nos vamos a evitar esa patología de fisuras en los muros. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que si el muro nos exige en el diseño una cantidad mayor al 1% en el área total de concreto, pues nos toca confinarlo totalmente con estribos laterales, o sea, como si fuera una columna, el 1%. Eso dentro de las consideraciones básicas. Yo les mostraba ahora una fotografía donde veíamos unas fisuras todas interesantes al lado de los vanos, para evitar ese tipo de fisuración. Entonces, la norma nos recomienda que utilicemos unos aceros número 5, una o dos, dependiendo de la cantidad de capas de refuerzo que tenga el muro, y que puedan desarrollar fluencia en la tracción en las esquinas para minimizar esos daños. Nos dice también esa consideración básica que debemos tener muros diseñados como si fueran elementos a compresión. Y con eso nos lleva al capítulo C10, que son consideraciones básicas de diseño de columnas. Básicamente son flexiones, cargas axiales, tener en cuenta la deformación unitaria del punto L03, el beta 1 igual a 0,85. El C1010, por ejemplo, nos dice que hay que tener en cuenta también los efectos de desveltez, mirar la necesidad del efecto P delta. Recuerde que si yo hago el cálculo de los coeficientes de estabilidad, él es el que me lleva por la norma a exigirme que yo haga mi diseño aplicando efectos de segundo orden, o aplicando los efectos P delta. Tenemos que mirar también los elementos cargados axialmente que soportan las losas, tener en cuenta la resistencia al aplastamiento y mirar los refuerzos mínimos. Esas son consideraciones básicas que se deben tener cuando estamos haciendo estos diseños del muro. Adicionalmente, y dependiendo de la disipación de energía que se esté asumiendo debido a la amenaza, si es DMI, DMO o DES, vamos a hablar de la capacidad especial de disipación de energía, las exigencias, o sea, el título C21, pues vamos a tener unas cuantías mínimas. Nos dice que son de 0,25% en cuantía longitudinal y 0,25% en la cuantía transversal, pero que también que las podemos disminuir siempre y cuando, perdón, si me voy más atrás, siempre y cuando el cortante no me exceda de un valor límite, yo podría hacer unas concesiones y disminuir algo esos porcentajes exigidos. Siempre la separación menor de 450 milímetros, debemos cumplir la básica, entonces 3T o menor de 450. El cortante diseño de los muros, igual al cortante último de las combinaciones del título B. Lo pongo en verde para que por favor lo tengamos en cuenta ahora más tarde que miremos lo que pasa con el ACI, una comparación. Eh, Dentro del DES nos dice que cuando el cortante último, o sea, el de diseño, supere este valor, el 0,017 del área bruta de concreto, por el factor del concreto, por la resistencia de diseño, deberían emplearse dos capas de refuerzo, solamente con la exigencia del cortante último. Este también lo vamos ahora a ver qué pasa con el ACI. Y también pues tenemos unas exigencias de para dónde debemos extender los aceros para resistir la flexión. Más consideraciones en la disipación especial. ¿Cuál es la resistencia nominal al cortante? Que depende del factor de forma de los muros. Es bueno darle la importancia a esta relación
que muchas veces se nos escapa en los afanes de entregar un diseño rápido y porque lo necesitan para antier, y es sentarnos a analizar muy bien esos muritos, en qué lado, qué factor de forma le estamos dando, porque el debido funcionamiento de esos muros va a depender de eso. En este caso, la NSR10 pues, tiene en cuenta ese factor de forma, que nosotros no lo tengamos en cuenta es diferente, pero sí deberíamos tenerlo. Diseño a flexión y carga axial. Nos dice el DES pues, que debemos cumplir con las consideraciones básicas. No me voy a centrar mucho en el tema del diseño. Yo sé que aquí hay muchos compañeros que son calculistas y entonces también entenderán que es un tema al final muy extenso, pero nos vamos como a lo más grueso. Eh, Elementos especiales de borde. Estos elementos especiales de borde contenidos en el capítulo C21 nos hablan que yo debo ocultar en mi diseño la necesidad de la implementación del elemento especial de borde según dos criterios. El primero es, cuando tenga muros con la misma sección, con la misma resistencia, sin aberturas, que es lo que significa muros efectivamente continuos con una única sección crítica para flexión y carga axial, que ahí yo aplique el método del desplazamiento en cubierta. Pero si no sucede esto, pues que yo debería aplicar el método del esfuerzo máxima compresión en los extremos de los muros. Con cualquiera de los dos criterios, verificar y diseñar mis elementos especiales de borde. Algo que es de tener muy en cuenta, como les decía al principio, los muros de concreto reforzado son muy rígidos. Y nosotros, en el diseño, deberíamos ayudarle para que esa rigidez no nos genere o no nos desemboque en unas fallas frágiles. Debemos darle utilidad. Lo que buscan los reglamentos, con la exigencia de los elementos de borde especiales, ordinarios, o inclusive el ACI, donde nos pide que tengamos un acero especial en esos extremos, que sea mucho más concentrado, un acero concentrado en esos extremos, es generarle la ductilidad al muro y es para permitir que a la hora de un sismo, cuando el muro se nos mueva, pues no vayamos a tener una sola fisura y fallo, sino que haya una disipación de la energía y que lo podamos inclusive ver en la aparición de muchas fisuras antes de que haya un colapso del muro. Entonces, en esas consideraciones que tenemos ahora, pues tenemos que buscar nuestra distancia al eje neutro con un criterio. Si los muros tienen alas, extender el acero 330 centímetros en el alma, en esos alas. Los estribos deben estar separados al menos un tercio del espesor de ese muro. Esto empieza ya a ayudarnos a más ductilidad, pero al tener en cuenta solamente eso, un tercio, se está despreciando el descascaramiento. Nos está solamente teniendo en cuenta el elemento de borde para control del pandeo, controlando esa capacidad de curvatura de flexión. En un ejemplo cualquiera al respecto de esta separación del refuerzo transversal, si el muro tiene 10 centímetros, nosotros tendríamos que poner unos estribos cada 3.3 milímetros. Es muy complicado. Uno de la obra mismo llama y dice que por ahí no cabe el concreto, que por ahí no cabe el acero, y si adicionalmente van y le meten un tubo de PVC, pues peor. Entonces está complicado, pero esto es lo que le ayuda con la utilidad al muro. Y adicionalmente, pues esos aceros de los elementos de borde deben entrar en la cimentación, si son los zapatas 300 milímetros, o si es otro tipo de una viga alta, por ejemplo, debe estar por lo menos 3D. Eso en lo que respecta al elemento de borde especial. Hay una necesidad de elementos de borde ordinarios cuando hay una cuantía de acero del punto 67 para un acero de 420 megapascales. Ya la separación ahí es un poquitico mejor, no es tan exigente, nos dice que la separación debe ser menor de 200. Lo común que uno encuentra en los diseños es separar los 10 centímetros. Y llega a ese otro punto también, que son los machones de muro, que son de especial cuidado dentro de nuestros edificios, que son, cuando no son calculados de la debida forma, nos, nos genera una cantidad de problemas y de patologías
que son deseables. Fisuras, generalmente fallos por cortante después de los sismos, por lo tanto es de especial cuidado. ¿Pero qué es el machón de muro? Pues el machón de muro es un muro que, dependiendo del factor de forma y dependiendo de las condiciones de longitud contra espesor, pues nos va a catalogar ese muro como machón o como muro. Cuando el muro es machón, el tratamiento es especial. Hay que hacer un diseño especial con un cortante plástico. Hay que tener en cuenta que es con estribos cerrados. Hay que unas que yo creo que es la peor condición que nos toca ponerle, y es que la menor sección debe ser de cumplir como si fuera una columna. Eso nos vuelve que si estamos en DMO, pues un murito que era de 12 centímetros, hay que volverlo de 25 centímetros y volverlo casi una columna. Eso arquitectónicamente pues cambia las plantas, por lo tanto es bueno revisar bien el tema de los machones. En los edificios que nosotros diseñamos, los comunes tienen un entrepiso libre de 230, es una losa de 10, 12, 15, pero pues digamos que promedio de 230 libre. Si yo estoy utilizando muros de 12 centímetros en la planta, al hacer el chequeo de la longitud contra el espesor del factor de forma, eh, en un ejercicio rápido, llego a la conclusión que muros de menos de 70 centímetros deberían tomarse como machones de muro. Estos muritos de 70 centímetros menos, uno se pone a mirar los diseños que sacan los arquitectos y son muchos los muros dentro de una planta estructural, por lo que deberían tenerse en cuenta. ¿Cuál es una recomendación? Pues para no dañar la arquitectura, para no, que no se nos vaya a pasar un muro de esos que después sea un reclamo, pues tal vez no incluirlo dentro del sistema principal de resistencia sísmica. ¿Para qué? Para dejarle esa responsabilidad a otros muros, sabiendo que si estos se nos fracturan, se nos fisuran, si les pasa alguna patología en especial, pues que no necesitamos, que no es de preocuparse dentro de la estabilidad global de nuestra superestructura. Eso básicamente es lo que hay que manejar con la NSR10. Algunas otras cosas ya en detallamiento, pero básicamente es eso. Ahora, ¿qué nos dice el ASI 31819? El ASI 31819 ya nos empieza hablando, por ejemplo, que hay un espesor mínimo que es de 10 centímetros. O sea, aquellos constructores que han pensado que quedarnos con muros de 8 centímetros, pues ya aquí ya la empiezan a ver grande. Si la aplicación o si la actualización de nuestra norma empieza a tener en cuenta estas cosas, pues vamos a tener sorpresas. Ya tenemos que la nueva norma, que como les comentaba al principio, sale de estudiar los problemas, los desastres, inclusive que han ocurrido en otras partes de los sismos, pues ellos ya se han dado cuenta que el hecho de tener unas secciones pequeñas no ayuda para este tipo de sistema estructural. Cuanto al refuerzo, la nueva norma, no, la ASI 31819, ya abre las puertas para diferentes fluencias en el acero, mayores a 420, menores a 420 megapascales, y nos deja en unas cuantías muy similares a las que hay en la actualidad, 12 y 15 para el longitudinal, 20 y 25 para el transversal. Igual también nos permite no disminuir cuantías en los aceros mínimos dependiendo de los cortantes. Los machones de muro, también nos habla de los machones de muro, siempre teniendo en cuenta ese factor de forma, que les digo, muchas veces se nos escapa por el afán del diseño, pero que es vital para saber el comportamiento de esos muros, para evitar que después tengan los constructores la postventa y nosotros el estrés de estar arreglando muros por fisuras. En la consideración especial de la 6318, que sería el equivalente al C21, es el capítulo 18, nos deja también esta cuantía mínima de acero, 0.25 en ambos lados, en los sentidos, perdón. No cambia con respecto a la norma NSR10. Ahora, la NSR10 nos decía, si el cortante último excede el punto 017, hay que poner dos capas de refuerzo. El ACI 31819 nos dice, o el factor de forma es mayor o igual que 2. Hay que emplear capas de refuerzo. Las dos capas. Entonces, en un ejemplo, si la altura del entrepiso es de 230, el mismo edificio que hemos hablado, para que se cumpla esta relación de H sobre L mayor o igual a 2, pues digamos que los muros que tengan una longitud menor de 1.15
eh, son muros que necesitan llevar dos layers de acero. Entonces, en los diseños actuales nosotros ponemos unos muritos de 10, 12 centímetros y le ponemos una sola capa de refuerzo, solamente regidos por el cortante. Pero ahora, si tenemos unos muros con estas longitudes de 1,15 menores, también nos toca poner, o le tendríamos que poner a la luz del reglamento ACI 318. Está también las necesidades de los aceros por encima de donde ya no sea necesario para resistir la fricción, las longitudes de los aceros. Eh, Tiene la parte que les explicaba y es que nosotros, el secreto del funcionamiento de los muros de concreto está en la ductilidad de los elementos locales, que se le da mediante la concentración del acero en los extremos, el uso de elementos de borde especiales ordinarios. Esta nueva norma, la 318 y la nueva, no ya es del 19, pero pues para nosotros digamos que no, que, que esperamos que muchas cosas sea aplicable para la nueva norma colombiana, pues ya hay que tener en cuenta el, esta concentración de acero en los bordes. Uno, no permite tampoco que hayan traslapos en estas zonas críticas, en la sección crítica del muro. Como le digo, en los edificios que nosotros diseñamos es generalmente en los primeros pisos. No se permite esos traslapos en los elementos de borde. En la actualidad nosotros los ponemos, no tenemos problema en dejar unos dobles y después seguir, pero pues no es la mejor práctica. Como un paréntesis, hay algunas proveedoras en el país que aconsejan, a pesar de que no esté dentro de la norma NSR10, que uno busque cumplir con algunos puntos de las ley 3, 18 y 19. Son recomendaciones, digamos, sanas, no obligatorias, pero pues si ellos ya hicieron el estudio y ya se encontraron que cosas así funcionan mucho mejor, pues algunas proveedoras lo hacen como una sugerencia. Aquí tenemos pues las zonas en los muros donde deberíamos ponerle mucho más acero. El cortante, yo les comentaba que la NSR10 nos dice que el cortante de diseño es igual al cortante último. Esto. Pues las investigaciones casi que han arrojado que el cortante de diseño no debería ser el mismo cortante último, sino que debería también incrementar otras mayoraciones, un factor de resistencia a la sección crítica y una amplificación dinámica que me puede llevar este valor hasta 3. Uno se pone a mirar, señor, por aquí el 1,8 multiplicado por 1,5 a 2,7, digamos que no es 3, pero nos quedamos con el 3. En el peor de los casos, el cortante diseño 3 veces el cortante último. Si nosotros, o sea, si las investigaciones nos han dado que así es que deberíamos trabajar, pues ya resulta hasta lógico decir que después de que hay un sismo, por eso es que nuestros edificios en concreto resultan todos fisurados, porque es que nosotros no los estamos diseñando como deberían ser diseñados. Aquí está el tema de la resistencia al cortante, tiene en cuenta siempre el factor de forma, factor de forma, factor de forma. Sí, yo creo que los que son calculistas dentro del panel, hay alguien que, dentro de los participantes, hay alguien que no lo utilice mucho, pues si sale de esta conversación con deseo de utilizarlo, yo creo que ya ganamos todo lo que se tenía para ganar. Los elementos especiales de borde ya no van a poder ser solamente lo que nosotros utilizábamos, sino que ellos ya recomiendan que se trabajen unos espesores en unas secciones diferentes. Si nosotros en la actualidad tenemos un muro de 10, a un muro de 10 le metemos un elemento de borde, se lo estamos metiendo. Pero resulta que ya las investigaciones y lo que encontró y lo que sacó la 6, 3, 18 y 19 es que no, hombre, al menos debería ser la altura dividida entre 16, el ancho del elemento de borde. Y si tenemos una condición con el eje neutro ya propia de diseño, pues sí deberíamos decir que el elemento de borde, el ancho del elemento de borde debería ser 300. Eso es hasta bueno, porque es que nosotros estamos metiendo en un murito de 10, 12 centímetros dos capas de refuerzo y le estamos llenando con unos estribos cerrados y los estamos poniendo cada 3 centímetros porque es de 10 o 4 centímetros porque es de 12. Entonces estamos armando algo que no resulta al final muy funcional. Cuando ampliamos la sección, pues ya nos dan más facilidad para trabajar en obra y en la colocación de los aceros y obviamente darle más utilidad. La separación de los estribos ya está diferente y no solamente está teniendo en cuenta el elemento borde del pandeo, sino también el descascaramiento del muro. Nos dice, por ejemplo, que los nudos
Generalmente los nudos, nosotros le ponemos mucho cuidado en sistemas aporticados. Y si la unión viga-columna está en una esquina o si está en el interior de la planta, del edificio. Pero en muros no somos muy juiciosos. Aquí ya las dicen, no hay que ser juiciosos. Venga, lo que hemos encontrado es que hay que garantizar por lo menos el 70% del F' sub C en ese nudo. Lo que sucede en la actualidad es que nosotros llegamos, vaciamos con una resistencia al muro, llegamos y ponemos una losa que en la mayoría de los casos se queda en solo 21 megapascales, por necesidad de diseño no necesitaría más, y ahí seguimos. Pero pues esta es otra recomendación muy sana, además porque los nudos en muros no han sido muy estudiados. Bueno, hay otras consideraciones propias, por ejemplo, también que los ganchos no deberían tener 90 y 135, sino 135 y 135 son mucho más efectivos. Eh, Tenemos aquí unos bosquejos de cómo los elementos de borde deben entrar en la cimentación, mínimo el LD o el 30% cuando son zapatas, los aceros en los vanos, en las aberturas para evitar esas fisuras que les mostraba en la fotografía, los elementos ordinarios de borde, ya nos dice que en las esquinas de los muros, en los extremos, deberíamos cerrar el acero con unos elementos en U, así como lo hacemos en muros, por ejemplo, muros voladizo para contención, que cerramos la parte superior de los muros con elementos en U, pues aquí sería cerrarlo, pero en el lado horizontal. Se tienen exigencias diferentes para esas separaciones de los aceros en los elementos de borde. eh, es decir, debemos tener en cuenta otra cantidad de cosas adicionales en nuestros diseños para recoger la experiencia de los que han podido hacer la investigación de esas patologías en lo que ha sucedido en otros países. Que al final pues, se nos reduce a que si nosotros somos coherentes con eso y queremos seguir haciendo diseños con baja vulnerabilidad, pues atendiendo las experiencias de otros, que no es tan fácil de asumir, pero dicen que son los genios los que lo hacen, sería pensar en que nuestros edificios deberían tener no solo una sola capa de acero, sino dos, en la mayoría de los casos, dependiendo de los factores de forma. Deberíamos cuidarnos dónde estamos poniendo los traslados y los elementos de borde, eh, que deberíamos extender mucho más esos aceros de lo que cuando lo estamos haciendo en la actualidad, que nuestro diseño acortante no debería ser simplemente el BSU que nos da la combinación del título B, sino tener en cuenta otros aspectos y aumentarlo, que los elementos de borde, trabajarlos en 10, 12, 15 centímetros es muy complicado y que deberíamos, si queremos generarle la utilidad al muro, que se lo merece además y que es necesario, pues pensar en unas secciones mayores. Eh, que no deberíamos permitir el uso de estos estribos largos. Esta sí es muy simpática y es porque en obra es muy común encontrar muros de 4 o 5 metros en el primer piso con una necesidad de estribo cerrado, es decir, con unas cantidades de acero superior al 1% y ponen un solo estribo de esa longitud. Es muy complicado el armarlo y lo otro es que de entrada uno ya prevé que puedan haber problemas de pandeo con los elementos verticales del muro porque para acabar de completar no utilizan unos ganchos suplementarios para evitar esos pandeos. Este también sería bueno que lo examináramos y mandáramos a obra de una vez los despieces de esos estribos divididos. Los muros, los nudos en los muros con la losa, también ponerle mucho cuidado. Y al final de todo esto, en algún texto, los profesores seguro igual les decía que aún así, eso no quiere decir que el edificio no vaya a fallar, no, le puede pasar también cualquier cosa, por el tema de las secciones, por el tema de la utilidad. Entonces, ¿cuál es no la propuesta? Yo les estoy propuesta, no había esa propuesta, no. También lo que nosotros deberíamos pensar es que si nosotros queremos manejar las patologías antes de disminuir la vulnerabilidad de las estructuras que estamos diseñando y que estamos construyendo, pues deberíamos aprovechar en la actualidad, ya hay muchos estudios y ya hay muchas cosas que se pueden utilizar, como por ejemplo la protección sísmica,
en nuestras estructuras. Todavía somos muy reacios a utilizarlas, pero yo creo que allá deberíamos apuntar todo. Utilización del amortiguamiento, por ejemplo, muy utilizada en unas estructuras aporticadas para repotenciar las estructuras, o el mismo aislamiento en base, que es el tema que yo les he venido como a comentar, y es, mire, si ustedes de pronto piensan en eso, en utilizar, no sé si es miedo o si es de pronto algo de pereza, no sé, si nosotros empezamos a utilizar estos sistemas de protección sísmica, le vamos a generar mucha ganancia a las estructuras que diseñamos, evitándole así muchos problemas en el futuro. Y obviamente pues, los constructores van a quedar muy contentos con nosotros porque las posventas van a ser mínimas. Como les comentaba, yo les voy a hablar sobre este aislamiento en base, pero hay otros sistemas de protección sísmica buenísimas, muy investigados. Eh, por ejemplo, en Medellín, el doctor Oviedo ha estado trabajando desde hace mucho tiempo con los BRB y el funcionamiento está más que demostrado. Debemos empezar a utilizarlos, así como por ejemplo este aislamiento. Aunque en el tema del aislamiento, pues tenemos, digamos, algo en el país que no hace que sea muy común o muy buscado, y son el tema de los aisladores. Sin embargo, pues metiéndonos ya dentro del tema, los aisladores se han utilizado desde hace mucho tiempo aquí en Colombia, en puentes especialmente, ha sido bien común el uso para luces, para varias luces, puentes de varias luces, y las ganancias, la contraprestación ha sido muy alta. Desde 1969 ya se hablaba de aislamiento, por ejemplo, en una escuela está en Losi, en Macedonia del Norte. Se dice, lo que alcanzan a encontrar como en los textos es que ha sido como de las primeras edificaciones que utilizaron unos cauchos como aisladores. A final de los años 70, en una edificación también se utilizaron unos cauchos como aislamiento para una casa. Eh, lo que sí se ha tenido muy común desde 1970 es que se han podido generar unos aisladores con menor rigidez, menores desplazamientos y menores cortantes, pero eso sí todo enfocado en los pórticos de concreto. No se ha investigado mucho en el tema de los muros. Hay una información, por ejemplo, en el 2016 se tenía, esto es sacado de un texto del doctor Fiscal López, que se tenían 13.672 edificios aislados, 8.000 en Japón. Diría que aislados y con amortiguamiento, Japón nos lleva mucho, pues, no, hasta mencionar los vehículos, porque 8.000, por ejemplo, contra 20. Ellos son los que tienen el conocimiento en estos temas, que también deberíamos aprovecharlo mucho. A esta fecha, 2016, ya hace unos 8 años, que era donde se tenía información, 137, un 1% por acá por los lados de Latinoamérica. Las normas que incluyen el aislamiento sísmico son las de Japón, China, Italia, Estados Unidos, Chile, Europa. Estados Unidos con el AC7, que es muy conocido por nosotros, inclusive aquí debería de actualizarle la fecha del ACE. En Colombia ha habido investigadores que se han metido en el tema del aislamiento sísmico. Reconozco mucho al doctor Pescal, quien en, en su doctorado, inclusive en su tesis, le metió mucho el diente al aislamiento sísmico, inclusive haciendo propuestas para actualización de la norma, y hoy en día él pertenece al Comité 700, que es el que, de la comisión asesora, que son los encargados como de la implementación del tema del aislamiento y el amortiguamiento sísmico. Hay otras personas que han hecho unas investigaciones, Enrique Solarte, González inclusive aquí en Manizales, hicieron unas investigaciones acerca del uso de aislamiento en uso hospitalario. Y Mikhail Melkumayan, de Armenia, en el Cáucaso, no Armenia aquí en Colombia, sino en el Cáucaso, que yo creo que es el que ha sido pionero y el que ha hablado desde hace unos tiempos sobre el aislamiento sísmico en muros de concreto. Hasta el 2018, y ha tenido algunos más. Yo leí en estos días una publicación que sacó en el 2024 de, de otros trabajos que ha hecho, pero tenía edificios de muros de más o menos 18 pisos, tenía 50 construidos de 58 diseñados. Eso pues por los lados de Armenia, por los lados de Rusia. Es el que le ha metido más el diente.
Ahora por ahí tengo una fotica para mostrarles cuál es casi que digamos el secreto para el uso de esos aisladores en estos muros. ¿Qué es el aislador sísmico? Pues es un elemento que se utiliza en la base, en este caso lo utilizamos en la base, aunque puede ser utilizado en pisos intermedios, pero pues aquí lo utilizamos en la base, que lo que hacen es desconectar la superestructura del suelo con el ánimo de aumentar el periodo fundamental de toda la unidad estructural y reducir la rigidez del sistema. Si ustedes recuerdan un espectro de diseño, lo que buscamos es tener dentro de nuestro espectro que si yo aumento el periodo fundamental, si yo tengo un periodo en base fija aquí y lo aumento, pues yo lo que puedo estar haciendo es trayéndome un SA de una magnitud a una mucho menor. A eso es a lo que nos referimos con que el aislamiento sísmico lo que hace es disminuirnos al final los empujes sísmicos, eh, siendo mucho más efectivo ese aislamiento en unidades estructurales que sean muy rígidas. Entre más rígida, el funcionamiento es mucho mejor. Hasta ahora pues, se ha trabajado mucho en los pórticos, en los grupos especiales de ocupación como estaciones de bomberos, hospitales, estaciones de policía, edificaciones patrimoniales, estas que no se pueden demoler de un momento a otro, sino que se busca repotenciarlas. Ahí ha sido muy, muy interesante el uso de los aisladores. Y una parte, yo creo que no me voy a centrar mucho aquí, para ver si dejamos unas preguntas, y es el tema del diseño. Diseño, pues nosotros utilizamos la norma, hasta ahora nos ha permitido, para el diseño del aislamiento sísmico, remitirnos al ACE. Digamos que es relativamente sencillo el, el diseño del aislamiento en la base. Por aquí pongo una frasecita. Yo he leído mucho las cosas que ha publicado Pascal, porque él, por ejemplo, se atrevió también a decir, venga, el R hay que analizarlo. Eh, de pronto el asumirlo tan directamente como lo dice el ACE, no, miremoslo con más cariño. Y ese R, pues es el R ya final para diseño, cuando estamos utilizando el aislamiento. Las teorías para el diseño han venido y han cambiado poco. Lo que ha cambiado son los métodos de diseñar, los computadores, los sistemas, pero básicamente siempre se ha trabajado con una teoría que sale del 99 por el doctor Naim, por el doctor Kelly, donde de una manera muy sencilla en ese momento analizaban la ecuación cinemática, la llevaban y la aplicaban poniéndole el aislamiento y obteniendo al final las rigideces, las fluencias y los máximos desplazamientos, que al final es el resultado que tenemos cuando estamos haciendo el aislamiento en la base. No me voy a concentrar mucho aquí porque esto es un tema que puede ser hasta aburrido. Dentro de la propuesta, digamos que analizando un caso, cogemos un edificio, cualquier edificio, en este caso de 16 pisos, una planta muy comercial, un edificio que en ese momento fue construido y ya está inclusive habitado, no utilizaron aislamiento sísmico, pero fue de donde partió la investigación. Y utilizando un software que nos permite hacer ese tipo de diseños, porque son unos diseños que hay que hacer aislamiento, no todo el software permite la implementación de unos resortes que asimilen el aislamiento, el manejo de las rótulas, que es fundamental porque son al final análisis inelásticos, y como nos lo pide el ACE, son unos diseños que son del elemento de tiempo-historia. Esta es una planta de uno de los edificios del doctor Malcolm Mayan, donde explica el funcionamiento o el, más bien el secreto que él tiene para que estos edificios sean además económicos en el aislamiento, y es el uso de unos aisladores de no más de 320 milímetros de diámetro, o sea, relativamente pequeños, pero unidos en unos clúster que él llama, ubicados estratégicamente en los muros, dos en el centro y en las esquinas. Básicamente es. Y con la utilización de eso, pues él va a la fija de que no van a haber unos puntos que vayan a trabajar en negativo, o sea, en tracción,
porque la repartición de esto casi que ayuda a buscar esa parte que es la que más nos restringe el uso de los celadores. Esto inclusive fue tomado de una repotenciación que hizo hace poco. Eso fue hace poco, es como en el 2023 que lo hizo. Estos son unos tipos de aislamiento de base. Este es de la marca Dynamic Isolation System. Existen muchos, en Colombia utilizamos mucho esta para edificios y también para puentes. ¿Qué lo que se busca es, con los diseños, llegar a una rigidez total, en este caso 16 pisos, una rigidez, al final esto es lo que me da el desplazamiento total del edificio, que es un desplazamiento que yo lo pongo para el diseño, 30 centímetros, y con esa rigidez y con ese desplazamiento y con el amortiguamiento equivalente, eh, pues tener unos empujes menores en la superestructura. Eh, Podemos estar pasando en este caso de 1,21 segundos de periodo de la estructura a 3,57. Esta diferencia de periodo, este aumento de periodo, es el que nos ayuda a disminuir las cargas sísmicas de diseño. Aquí tengo unos pantallazos de lo hecho en el software de Midas, cual agradezco al doctor Simón también la invitación, y le voy a pedir un favor en este momento, y es si de pronto tiene forma de proyectar, la doctora Medina nos ayuda dándole a él la forma de poder mostrarnos en el software por lo menos unos aspectos básicos que se utilizaron para estos diseños, como son la configuración de las propiedades de los materiales, configuración. Mencionaba el ingeniero Jorge, pues en el programa NIASGEN nosotros no solamente vamos a poder realizar un diseño de una estructura, tanto en acero como en concreto, vamos a poder hacer no solamente el análisis convencional que mencionaba el ingeniero por medio de espectros de respuesta, también vamos a poder realizar entonces la inclusión de dispositivos de aislamiento de control de respuesta sísmica o inclusive asignar a propiedades o a elementos de adiestramiento propiedades de disipación, como lo son, por ejemplo, elementos links, o darle pues a los elementos curvas de comportamiento no lineal. Sí, con esto pues entonces nosotros podríamos incluir todo este tipo o toda la gama que existe en la actualidad de elementos de control de respuesta. Como mencionaba el ingeniero, pues obviamente para ello hay que definir unas propiedades iniciales. Les voy a mostrar unas propiedades en un modelo que ya tenemos definidos y la idea es llegar a ingresar este tipo de curvas. Esta es la curva, en este caso, de momento rotación de un elemento tipo viga. Aquí vamos a ver por qué estos valores de forma muy rápida y por qué estos, digamos, estos coeficientes alfa, que son las pendientes de esta curva, ¿sí? Y cómo se llegan a él. Primero, pues, lo que debemos hacer es inicialmente en el modelo, obviamente con la geometría de los materiales, definir unas propiedades no lineales, ¿sí? Definir, por ejemplo, entonces, si vamos a hacer un modelo de fibras, que es, pues, es un modelo mucho más detallado del comportamiento de la sección. Para ello deberíamos definir entonces la localización del refuerzo, cada una de las barras, la localización del refuerzo confinado y sus propiedades, y pues los materiales, eh, toda la curva de comportamiento esfuerzo de formación de cada uno de los materiales con las diversas teorías, pues la más conocida y la que todos vemos en el pregrado y posgrado es Mander, ¿cierto? Para ello pues definimos toda la geometría de la sección, las separaciones de los estribos, del refuerzo longitudinal, tanto en sentido transversal como en sentido vertical. El programa pues nos va a permitir ingresar todos los parámetros requeridos, que es pues como una de las características que tiene el programa. Él nos va a pedir todos los parámetros para poder definir todas las propiedades. Una vez pues habiendo agregado tanto los materiales de concreto como los materiales, en este caso del acero, ¿sí? Nosotros vamos a poder entonces modelar cada una de las fibras. Esto es un modelo pues un poco más detallado, especialmente o muy utilizado para modelos como los que mostraba el ingeniero Jorge, en el cual pues digamos que empezar a concentrar esos materiales en una curva, digamos en una curva tipo backbone o una curva eh, concentrada, una rótula concentrada, pues digamos que ahí hay discusiones al respecto, ¿cierto?
Una vez definiendo pues, los materiales inelásticos, nosotros podríamos empezar a definir, entonces, en este caso, serían curvas para elementos tipo frame. Aquí sí puede utilizar las curvas esqueléticas o tipo backbone. Y el programa nos va a permitir entonces definir, en este caso, digamos que unas curvas o unas propiedades según el comportamiento. Es decir, para elementos tipo viga y para elementos tipo columna. ¿Qué significa esto? Elementos que no dependen cuya curva no depende de la carga axial, de la interacción, ¿sí? Aquí este primer valor 1 es la carga axial y los últimos tres valores corresponden a los efectos de los momentos, ¿sí? Entonces yo puedo definir unas curvas unitarias. Listo, ahí ven mi otra pantalla, perdón, esta ventana que se me abrió. Esto es una curva unitaria tipo esquelética. Aquí yo puedo definir entonces ese tipo de interacción. Para este caso, pues yo podría definir varios tipos de rótulas, según varias teorías, entre ellas el FEMA, pues que es la más utilizada. En ella, pues entonces yo podría definir todas las propiedades de esta curva. Esta es pues una que es el taqueda modificado, pues que también es otra muy conocida. Y como ven, estos valores corresponden a unos valores que vamos a definir en este momento como unitarios. Es decir, son los valores típicos que vamos a utilizar para todas las rótulas. Y estos puntos y estas pendientes van a estar definidas de forma, digamos, general para todos los elementos. ¿Qué va a permitir hacer el programa? Con esta configuración inicial, ¿sí? Él va a calcular de forma automática y con una asignación que es muy sencilla, que es básicamente por medio del árbol de trabajo, tomar todo el reforzamiento que tenemos aquí definido. Como ustedes ven, todas estas son las rótulas, son aproximadamente, ya les digo el valor exacto para este modelo, 842 rótulas que están ingresadas en este modelo. Nosotros obviamente no vamos a definir rótula por rótula. ¿Qué nos va a permitir hacer el programa? Una vez que nosotros tenemos definido el reforzamiento para los elementos, después de haber hecho el diseño incluso con el mismo programa, ¿sí? Y con una configuración ingresada por el usuario o de forma automática con el programa, pues él va a utilizar este reforzamiento con esta distribución para calcular esos momentos de fluencia que son los utilizados para construir toda la curva de comportamiento no lineal para cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hicimos fue, con esas propiedades unitarias, tomar los elementos y con arrastrar y soltar, pues definir de forma automática con el programa cada una de estas curvas de comportamiento no lineal de los elementos. Entonces, allí, según el reforzamiento de cada uno, pues él va a calcular todas estas propiedades. Aquí vemos que ya el valor no es .005, sino que es un valor ya en términos de momentos de fluencia para el primer punto y el punto último de resistencia de la viga. Entonces, esto es pues como de los alcances que podríamos tener en el programa, tanto para rótulas. Una vez hemos hecho el análisis tiempo-historia, y allí Jorge, para que no me deje coger como mucha ventaja. También la idea era mostrar un poco esa generación de carga, ¿cierto? Sí, a ver, lo que me interesa mucho es mostrar cómo podemos llegar a hacer su análisis de una manera muy rápida, pues obviamente con el software que, que le ayuda a uno bastante, en lo que de pronto uno le puede dar mucho más certera hacer un diseño no lineal. Y es uno, la colocación de esta rótula, la asignación de la no linealidad de los materiales, la asignación de las rótulas y el montaje de los sismos en el tiempo historia. Yo no sé si tienes ahí por ahí un ejemplito rápido donde cómo generar un tiempo historia o al menos los que tienen ya marcado el software. Claro, entonces, en línea con eso, digamos que el programa se maneja básicamente de izquierda a derecha y es, digamos, muy intuitivo en qué nos va a pedir el programa. Sí, algo que podemos hacer también es utilizar aquí en estas ventanas el Task Pane y simplemente decirle al programa, venga, yo lo que quiero hacer es un análisis no lineal tiempo-historia. ¿Sí? Entonces él acá pues, me va a decir en los pasos requeridos todo eso que acaba de mencionar el ingeniero y es primero debo definir las rótulas, debo asignarlas, debo crearlas
las cargas de fuerza en función del tiempo, y al dar clic allí, discúlpenme que se me abrió en otra pantalla, pues él me va a pedir entonces, venga, defina todas esas fuerzas, ¿cierto? Allí entonces yo puedo agregar funciones. Vamos a observar esta que ya tengo agregada. Básicamente lo que yo puedo hacer es importar archivos, que es lo normal. Un ingeniero especialista en prospección sísmica y en generación de los espectros y de las señales y su filtrado, pues nos va a nosotros como diseñadores a proporcionar estas señales ya escaladas y modificadas para nuestro sitio en específico. eh, y pues yo los puedo importar de ese archivo de texto que normalmente nos envían, o directamente copiar y pegar acá en esta tabla. ¿Sí? Si yo no tengo esos archivos, sino que yo voy a, digamos, entre comillas, empezar a jugar con registros sísmicos, pues yo aquí en este botón voy a poder acceder a una base de datos que me va a traer, digamos, que los registros sísmicos, la mayoría de los registros sísmicos conocidos. eh, Aquí vemos, pues, por ejemplo, uno que es muy conocido también, que es el del centro, en cada uno de sus ángulos registrados, ¿sí? Y sus aceleraciones. Aquí, pues, eso era algo de lo que hacía énfasis el ingeniero. Yo podría incluso escalarlos directamente, o también hacerlo, pues, utilizando esta opción. Bueno, inclusive, pues yo con las señales podría pedirle al programa que me genere el espectro de respuesta asociado a esta señal. ¿Sí? Aquí pues tenemos varias señales, varios sismos utilizados. Ya definiendo esas funciones, pues entonces yo lo que necesito hacer es definir los casos de carga, ¿sí? Eh, que está en el caso de carga de aplicación vertical. Con esto hay que tener mucho cuidado. Como estamos haciendo un análisis inelástico y considerando su efecto en el tiempo, pues la definición de no solamente el amortiguamiento, sino de cómo vamos a aplicar las cargas verticales es crítico para este tipo de análisis. Eh, Allí vemos pues entonces los datos que nos pide el programa para los casos de carga no lineales, para los casos de carga tiempo-historia, ¿sí? Y su secuencia de carga. Y pues ya la generación o la asignación de estos casos, pues está el ground acceleration, que es en el cual nosotros vamos a asociar a esos casos de carga cada uno de los registros sísmicos con sus factores de escala. Sí, esto lo puedo hacer directamente pues aquí con esta herramienta en cada una de las direcciones y en ángulos de excitación inclusive. Entonces allí ya tendríamos la asignación de las rótulas, de las fuerzas y de los casos de carga no lineales. ¿Sí? Habiendo hecho esto, pues yo ya, digamos que podría empezar a realizar un análisis no lineal de la estructura sin el aislamiento. Y una vez yo haga el análisis de la estructura, yo voy a poder obtener no solamente el mapeo de las rótulas, sino ya entrando un poco más en materia del análisis de esa disipación de energía que hablaba el ingeniero, pues voy a poder obtener este tipo de gráficas, la cual el programa básicamente me está diciendo, venga, ¿cuál es esa energía disipada por el componente cinemático de la estructura, el componente elástico y la energía de disipación por amortiguamiento inelástico, pues también la voy a poder obtener acá? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que solamente por esa energía disipada por las rótulas podríamos estar en un orden de 21,9% de disipación de energía. Si nosotros quisiéramos, obviamente esto significa daño en la estructura, disminuir este porcentaje, pues nosotros lo que podríamos hacer es aislar nuestra estructura, ¿cierto? Eh, Aquí vamos entonces a ver en un ejemplito también básico esa estructura aislada, como les mencionaba hace un momento, con unas propiedades ya de los aisladores. Este tipo de estructuras, esto es un pórtico en acero, pues yo también podría obtener de forma básica esta gráfica. Y aquí lo que deberíamos hacer, adicional a lo que ya vimos, sería entonces definir unas propiedades de links generales, en los cuales yo voy a poder ingresar todas las propiedades
de un aislador, ¿cierto? Eso es pues como un paso adicional a lo que les acabo de mencionar. Eh, Aquí entonces nosotros, ¿qué requerimos? Definir unas propiedades, en este caso sería un aislador de los que mencionaba hace un momento el ingeniero, aislamientos de caucho con núcleo de plomo. Eso pues también es algo que se ve, eh, es común, aunque digamos que eso ya depende de la tipología y del desgaste, y también es importante tener en cuenta acá eh, la accesibilidad para hacer reparaciones en este tipo de elementos, ¿sí? Estos elementos, digamos que una vez que ya disipan energía, eh, hacer su reemplazo es, digamos que complicado, es complejo, y ya estos elementos, el caucho y el núcleo de plomo, quedan deformados por completo. Entonces, digamos que en estructuras que obviamente tenemos el dinero para hacer esa inversión desde el inicio del proyecto, pues se utilizan en vez de estos aisladores LRB, ya aisladores de friccionantes, más que todos los de péndulo, ¿sí? En los cuales pues una vez se dañan, perdón, es muy difícil que se dañen, esos son testeados para controlar su desgaste, y pues en caso tal de que haya algún daño, pues es simplemente reemplazar la parte que ha sido afectada y no todo el aislador. ¿Sí? Aquí vemos pues este ejemplo con las propiedades, estas son las propiedades efectivas, las propiedades digamos que para el análisis en su estado elástico lineal, y las propiedades ya no lineales pues también las vamos a poder ingresar. ¿Sí? Aquí vemos todos los parámetros que nos pide el programa para hacer la construcción de la curva de histéresis de esos dispositivos. Entre ellos, pues, están las rigideces de fluencia, las resistencias de fluencia, estos parámetros son acordados y testeados, y digamos que de una forma iterativa, eh, modificados entre el diseñador y el proveedor de los dispositivos, ¿sí? Y los parámetros que me van a controlar entonces esa histéresis del elemento, pues que básicamente son los que me van a decir efectivamente cuánto voy a permitirle o cuánto me va a disipar de energía cada uno de los dispositivos, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer un poquito de énfasis en esto, y es que aquí vemos un parámetro Z y un coeficiente, ¿sí? Este coeficiente para este tipo de aisladores está por defecto indicado como 2. Lo que me va a hacer este coeficiente es ampliar o estrechar la curva de histéresis, ¿sí? Y pues nosotros eh, sabemos que entre la energía disipada o el amortiguamiento que van a proporcionar estos dispositivos, eh, pues con este parámetro es con lo que los controlo, con este coeficiente. Entre un parámetro más pequeño, pues entonces más achatado o más amplia va a ser la histéresis eh, de estos dispositivos, y pues mejor comportamiento o menos disipación voy a poder lograr con ellos. Una vez yo he definido pues todos los parámetros, no solamente pues voy a tener tipo lead Ruber, también tipo de péndulo de fricción o triple péndulo de fricción, sí, pues yo definiría, como les mencionaba, todas sus propiedades. Allí vemos que el programa pues es muy descriptivo en todos los parámetros que me está pidiendo, y pues esto yo lo voy a contrastar con lo que me da el proveedor. Listo, aquí voy a cancelar esta modificación de propiedades. Y pues ya para este tipo de estructuras yo lo que voy a poder obtener es de forma muy similar, no solamente las histéresis en cada uno de los elementos, si tengo definidas rótulas o en cada uno de los dispositivos, sino también pues entonces esa gráfica de energías. Aquí la energía disipada por elementos inelásticos pues no la tengo porque no tengo rótulas asignadas, simplemente a modo de ejemplo. Y voy a seleccionar, perdón, un caso de carga. En este caso está el caso de carga inicial. Y, perdón, es el otro modelo que tengo acá. Y aquí ya tengo entonces una gráfica de energías. En este caso, pues la estructura se localizó en Cali, ¿sí? Y aquí vemos entonces que esas energías disipadas ya con aisladores, pues empiezan a variar un poco. Ya las energías cinéticas son del 2%, y como les mencionaba, pues no tenemos rótulas en este modelo de la estructura,
y ya esas energías disipadas son del 14,8% para este modelo en específico con unos aisladores. Allí puedo entonces empezar a modificar propiedades y decir, no, yo quiero que efectivamente esa disipación de los dispositivos sea un poco mayor, entonces incrementar esas curvas de histéresis en conjunto con el proveedor y empezar entonces a tomar decisiones al respecto. Listo. Aquí que puedo ver yo también, entonces esas curvas de los aisladores, vamos a aquí en el árbol de trabajo, bueno, lo voy a generar de una vez acá. Simplemente yo le puedo pedir al programa que me genere, ¿sí? Esas curvas de histéresis en los dispositivos. Aquí como a modo de ejemplo, pues les voy a mostrar uno de ellos para uno de los sismos definidos acá. Bueno, aquí ya los tengo guardados. Eh, Vamos a ver este, que sería en la dirección Y del aislador para este sismo. Y aquí vemos entonces toda esa historia del comportamiento de ese dispositivo que hemos seleccionado. Puedo ver inclusive pues una animación, vamos a generarla con 10 pasos, para ver todo ese comportamiento en la historia pues de deformaciones del dispositivo. ¿Sí? Allí pues vamos a poder obtener no solamente este tipo de gráficas, también las tablas, ¿sí? Para enviárselas a nuestro proveedor y poder empezar entonces a comparar resultados y verificar por nuestra propia cuenta también, pues como esos valores que hemos obtenido en este tipo de dispositivos. No sé, Jorge, si me hizo falta mostrar algo de lo que habías mencionado No, anteriormente. yo creo que con eso quedamos suficientemente ilustrados. Y lo que estamos viendo en esta pantalla es más o menos el resumen de lo que Simón nos comentó. El mensaje es, las tareas las hace el software. Nosotros cuidamos que las haga bien hechas y la información que le entramos. Pero ya el software nos permite agilizar mucho todos estos cálculos y todos los resultados que necesitamos. Como un puntico que yo siempre hago notar es que yo he utilizado otro software de diseño y he hecho análisis no lineales. El Midas va muy por encima de otros software. Los que puedan hacer las comparaciones, los invito. Yo podría dejar corriendo unos sismos, unos time history en el otro software y me demoraba 27 horas. Si lo ponía a correr con el Midas, máximo se me demoraba 45 minutos. ¿En qué va la ganancia? En que si algo falló, si algo me equivoqué, no perdí 27 horas, perdí 45 minutos a lo más y los resultados son muy confiables. En eso pues sí hay que hablar del software de trabajo que es muy potente. Entonces nos comentaba Simón que nosotros cogemos unos espectros, en este caso yo cogí 11 pseudo espectros del FIMA. Este es el espectro que ustedes conocen, el elástico de norma, es elástico. Tomamos varios sismos, dependiendo de la amenaza del lugar donde estamos haciendo el análisis del edificio. Estos fueron los sismos que tomé de Norris, de Kobe, de Loma Prieta, bueno, todos. Estos son los datos de esos sismos que se pueden volver espectros en el software. Les hacemos un escalado dependiendo de lo que nos dice el ACE. Al final el procedimiento que hace el calculista es sencillo. Lo que hace el computador es mucho más complicado. Lo que hace el calculista es mucho más sencillo, casi que en una tablita de Excel son la mayoría de cosas. Aquí hacemos un escalado de los sismos, en este caso para el edificio de 16 pisos. Este escalado es necesario por norma y llegamos a los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, este es el punto que es bueno y que yo creo que es el que nos tiene que poner a pensar. Si nosotros hacemos nuestros diseños con base fija, el ejemplo que tenemos aquí es de 16 pisos. En este caso también pude hacer el ejercicio colocando un sismo de servicio, un sismo de diseño o el sismo máximo esperado. Haciendo los ejercicios y comparándolo, nos damos cuenta de cosas bien interesantes. Cuando yo aíslo mi edificio, en el sismo de diseño, por ejemplo, yo puedo estar pasando de 6.000 kilonewton, más bien de 17.000 kilonewton con la base fija, o sea, sin aislar, a 7.000 kilonewton, el cortante basal en el primer piso.
Lo mismo sucede para el sismo de servicio. Recuerda que el sismo de servicio son los sismos que le van a ocurrir al edificio a cada momentico, toda la vida del edificio. Este es el de diseño según un periodo de retorno y el máximo que sí es el que supuestamente lo tumbaría, no estaría bajando de 25.000 kilonewton, 2.500 toneladas, a máximo 10.000 kilonewton, o sea, 1.000 toneladas. Ahí está más o menos lo que podemos hacer. Cuando yo estoy bajando ese cortante basal a esos niveles, pues hombre, mi edificio, cuando llegue el sismo, lo único que va a hacer es medio moverlo, pero no le va a generar ninguno de todos los problemas que vimos al principio, que eran resultantes de los sismos. O sea, ya encontrarle fisuras a un edificio, eso ya va a ser bien complicado cuando le hacemos el aislamiento. Esto es lo que pasa con el aislamiento. Hay que tener en cuenta que como la base está aislada, el edificio sí se me mueve mucho al principio. Entonces me voy a devolver para mostrarles algo que hay que tener en cuenta cuando se están aislando estructuras. Y es esto, este gap, este espacio que hay entre la estructura, superestructura y la estructura que esté al lado. Y es que este caucho, por llamarlo de alguna manera, este LRB, se me va a deformar hasta un punto tal podría moverse hasta acá, el edificio, y es muy grande. Si esta es la persona y miramos en escala, digamos que esto tiene por aquí unos 50 centímetros. En el caso del edificio de 16 pisos, pusimos que el desplazamiento máximo en la base era de 30 centímetros. Es decir, el edificio se nos mueve como un cuerpo rígido en una longitud grande en la base y se mueve todo parejito. Esta curva de movimiento de desplazamiento por piso me dice, se me mueve 15 centímetros el máximo signo de servicio, todo parejo. El de base fija, pues como está agarrado, el primer piso no se mueve. Entonces hay que dejarle ese espacio, dejar que el edificio se pueda mover y es parte del secreto. En el sismo de diseño, pues tenemos movimiento máximo, es casi que igual, lo que pasa es que este está empotrado en la base y este no, este se me movió todo parejito. A pesar de que llegamos a un movimiento de 26 centímetros, el comportamiento de este es mejor porque toca mirarlo es en términos de deriva. Entonces, en el sismo de diseño, el edificio aislado me alcanza una deriva de, si esto es 0.5, esto es 0.20, esto es 0.1 en el sismo de diseño. Mientras que la base que no se, el edificio que no se aisló, el de base fija, tiene una deriva máxima, pues, en este caso inclusive llegó al límite, 1%, es al 0.90 y algo. Y para el máximo sismo esperado, este alcanza a llegar al 1.5% con la base fija, pero el aislado no se mueve mucho y llega a menos de 0.2. En términos de desempeño y vulnerabilidad en el edificio, pues estamos diciendo que nuestro edificio, cuando le ponemos el aislamiento en base, en el peor de los sismos, el edificio va a estar en este rango de 0 a 0.2, es decir, totalmente operacional. ¿Qué quiere decir? Que sucede el sismo, el máximo, el peor de los sismos, y la gente puede llegar y ocupar esa ocupación inmediata, aunque la ocupación inmediata es un límite que tiene el FIMA, pero podríamos compararlo como una ocupación inmediata. Hay un sismo, la gente sale, para el sismo, vuelve y entra al edificio, sigue funcionando, no hay ningún problema. Por eso es que es tan útil en los hospitales y en algunos países es exigido como obligatorio, como por ejemplo Perú, Ecuador, donde ya piden que los hospitales tengan un aislamiento en base. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a estos rangos de desempeño. Obviamente estamos tomándole toda la vulnerabilidad al edificio con la misma amenaza. Solamente estamos cambiando la forma en que los diseñamos. Y ese es casi que el mensaje que queríamos salir hoy a todos de aquí es, utilizando protecciones sísmicas, estamos mejorando nuestras estructuras y estamos generando mucha más seguridad. Esta es la tablita del Comité Visión 2000, que nos da estos rangos en la deriva inelástica y es lo que nos permite localizar nuestros edificios en estos niveles de desempeño. Ya para el lado de los contenidos o los elementos no estructurales, eso lo buscan mucho los que diseñan, por ejemplo, los hospitales o los que están haciendo las instalaciones de computadores, los bitcoins, donde tienen que cuidar los equipos internos, es que las aceleraciones por piso se mantienen muy constantes y muy bajas. Estos son los edificios aislados. Mientras que los de base fija se mueven mucho. ¿Qué es lo que quiere decir esta grafiquita? Que el televisor de este señor, aquí en el sismo de diseño, el televisor de este señor que compró en un edificio que no fue aislado, tiene mucho riesgo de que se le vaya al suelo comparado contra el edificio
con aislamiento, porque el movimiento y la aceleración en ese piso es mucho menor. Estamos hablando de aceleración de 5 metros por segundo cuadrado a 1 punto algo, que se vuelve casi imperceptible. Entonces tiene sus ventajas y ayuda para evitar vulnerabilidad. Este ya es otro tema, no tanto de vulnerabilidad y de cuidado o de desempeño del edificio, pero sí muy económico. Y es que cuando yo hago esto, como le estoy poniendo menor, cuando hago el aislamiento, como lo que hago es ponerle menor sismo a la superestructura, pues las exigencias son mínimas y por lo tanto el acero necesario es menor. Entonces estamos pasando, este ya es otros ejercicios que hicimos en edificios de 8, 12, el de 16 pisos, el que hemos estado mirando, es que tenemos un ahorro en acero, si se pudiera llamar ahorro, sí, una disminución en el acero necesario, de en promedio el 50%. Es decir, este edificio que tiene 103, que tenía 198 toneladas, 200 toneladas de acero total, de refuerzo estructural, al aislarlo no va a necesitar sino 103 toneladas. Un edificio de 12 pisos de 110 toneladas me baja 45 toneladas. El de 8 pisos de 71 me baja 39. Hay que tener en cuenta en estos de menos altura que estamos haciendo unos diseños con base en el diseño actual, en la norma actual, que me frena con unos mínimos. ¿Recuerdan lo que mirábamos en todo el análisis que hicimos de cómo se diseñan? Eh, Estamos llegando a mínimos, es decir, estos edificios se van con acero mínimo. Si yo tuviera una norma que tuviera en cuenta el aislamiento sísmico y me permitiera utilizar menos refuerzo, esta ganancia de acero sería mucho mayor. Yo alguna vez me entrevisté con el señor Mikael Kumayan, el señor que les contaba del Cáucaso. Mirábamos los ejercicios Colombia versus Rusia, Colombia versus Armenia. Él me decía, vea, yo tengo aquí unas economías del 70% de acero, no del 50 como es usted, sino del 70. Pero se debe a que allá la norma ya tiene en cuenta esos aislamientos sísmicos. Esperamos que esta norma, en cabeza del doctor Oviedo, en la parte de amortiguamiento y aislamiento sísmico, pues nos dé unas labelas de ese tipo para hacerlo mucho más económico. Esto es una gráfica de la cantidad de elementos de borde de los muros. Los que diseñan aquí edificios de muros de concreto reforzado saben que mucho del acero se basa en los elementos de borde. Pues fíjese que en el edificio de 16 pisos, el total eran 382 muros con elemento de borde, sumando todos los pisos. 382 muros tenían elementos de borde. Al aislarlo, se me fueron a 16. Entonces, ¿qué pasa? Si la nueva norma, por ejemplo, me va a exigir que los elementos de borde sean mínimo de un ancho de 30, ¿no? Una sección de 30 por algo, un ancho de 30. Pues si yo lo aíslo, yo puedo seguir con unos muritos delgaditos, pues porque no voy a tener la necesidad de poner esos elementos de borde para darle la utilidad a mis muros, pero es porque la exigencia sísmica ante la superestructura es mucho menor. Esa es otra ventaja del aislamiento sísmico. Al final, la ganancia está es en que en la ocurrencia de un sismo no vamos a tener problemas. Mandamos a la conferencia internacional de ingeniería sísmica en Italia, esta última que pasó, eh, nos aceptaron una ponencia y nuestra ponencia era un análisis que hacíamos, venga, ¿qué hubiera pasado con los edificios del eje cafetero en ese sismo tan horrible que llevó a cabo con medias ciudades, Pereira, Armenia, Manizales también lo golpeó tanto? ¿Qué hubiera pasado si esos edificios hubieran tenido aislamiento? El resultado es que los edificios diseñados con la norma en ese tiempo, con los aceros que tenían, si se le hubieran puesto el aislamiento sísmico, ninguno hubiera fallado, todos hubieran estado en pie y no hubiéramos tenido las catástrofes que se dio en esa época. Esa fue pues una ponencia que nos aceptaron y que fue expuesta en Italia en la última conferencia de energía sísmica. Como conclusiones, señores, entonces es primero que cada sismo nos está dejando una puerta abierta para aprender. Es triste cuando suceden casos, cuando mueren personas, pero el hecho mismo nos ayuda a seguir mejorando la parte de los diseños estructurales. Con esos estudios, lo único que podemos esperar es que las nuevas normas van a ser mucho más exigentes. No creo que vaya a llegar una norma donde nos dejen algo más suavecito de lo que teníamos. No, por el contrario, siempre van a ser mucho más exigentes. A pesar de que eso sea mucho más exigente, también tenemos que ser conscientes que el cumplimiento de esos reglamentos no nos garantiza que nosotros no vamos a tener problemas con nuestras estructuras. Problemas menores, problemas mayores, siempre los vamos a tener a pesar de que estemos cumpliendo con las normas. Por lo tanto,
La invitación es a que, venga, innovemos con nuevos métodos, enseñemos, miremos, la protección sísmica está, tenemos el software, lo que más nos restringía a nosotros ese tipo de cálculos era los equipos, el software. Como podemos ver, por ejemplo, todo lo que nos explicaba el ingeniero Simón, con ideas tenemos muchas posibilidades para inclusive jugar y seguir innovando con los diseños finales. Esa herramienta ya está, el software está ahí. El aislamiento sísmico en este caso, que eran muros de concreto reforzado, resulta ser óptimo, debido a que esas estructuras, los muros de concreto, son muy rígidos. Ahí inclusive tenemos muchas dudas. Podemos seguir mirando cómo hacer para que lo hagamos mucho más económico. Que de pronto el tema es, venga, ¿y cuánto vale? Que esa es la pregunta del constructor. Eh, Ahora, en este momento, nosotros podríamos hablar que con el ahorro del 50% de acero, construir con uno o con el otro sale más o menos el mismo valor. Pero hay que tratar de buscar las opciones de norma que me permitan seguir trabajando aceros y el tema de los ensayos de los aisladores, que es donde eh, la norma actual nos pide ensayar uno a uno y se nos vuelven muy costosos esos aisladores sísmicos. Además, cuando estamos buscando esa innovación en el diseño, estamos también entrando en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en su punto 9, donde nos pide construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Con esto, pues ya terminamos como la conversadita, se nos dio un poquito larga, 6 a 8.